Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona de Franca. Esto es Zona Franca. Hoy fue un día de choque de trenes y de bajas también en el país de las noticias. Hoy se conmemoraron los 5 años del Acuerdo de Paz. El evento se hizo en la Jurisdicción Especial de Paz, símbolo justamente de este acuerdo, y tuvo un particular cierre para el expresidente Santos y Timochenko, que terminaron brindando por este acuerdo, la firma histórica entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Un brindis con 2 cervezas, quizás tan heladas como estos días lluviosos en la capital del país. En el evento, el expresidente Santos dijo muchas cosas, muchas fotografías, felicitó al presidente Iván Duque por montarse en el tren, por haberse subido en el tren de la paz. Duque, un poco más sobrio, aceptó este halago que se veía más bien como una ofensa al interior de su partido, el Partido Centro Democrático, el partido de gobierno. Más allá de esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque. El tren de la paz no le pertenece sino al pueblo colombiano, establecido en nuestra Constitución en ese bello artículo 22. Ahí escuchan ustedes la respuesta del presidente Iván Duque, que más allá de trenes y de copas, hoy también se movieron las políticas en torno a los temas de la paz en el país. Se vivió luego de que un rumor se desvaneciera por el posible diálogo con el ELN, diálogos de paz. Se habló de una posible propuesta del gobierno estadounidense para sacar a las FARC de la lista de los grupos terroristas, la tan indeseada lista Clinton, y además, sin ser menos importante, se conmemoraron, que esta es la razón por la que hoy vamos a hablar en Zona Franca de Paz, los 5 años del acuerdo, de este pacto de paz, un acuerdo que aún no se ha hecho trizas como prometió el Centro Democrático. Entramos en Zona Franca. Son muchas las fotografías que deja esta conmemoración que se hizo en la JEP, que es el símbolo de este acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Fotografías como el estrechón de manos entre el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos, que no se veían por lo menos desde hace 4 años. Como testigos allí Timochenko, el expresidente Samper y el padre Francisco de Rú. A 5 años de este acuerdo de paz, el balance en asesinatos de líderes sociales, que es justamente la almendra de este asunto, es trágico. El país registra casi 150 líderes y lideresas asesinados, 150 vidas humanas que ha cobrado la violencia. Está esta noche con nosotros Israel Zúñiga, que es senador del Partido Comunes, partido que surge a propósito de el acuerdo de paz. Senador, bienvenido a Zona Franca. Gracias, muy buenas noches para ti y tu teleaudiencia. Un placer compartir esta posibilidad con ustedes y ante todo afianzar las esperanzas y las expectativas de las grandes mayorías en este país de una construcción de paz que involucre al conjunto de la sociedad colombiana. Senador, también está con nosotros esta noche Camilo González Pozo, que es director de Indepaz. Doctor Pozo, bienvenido a Zona Franca, un placer. Sí, lo mismo, me complace mucho estar acá. Además, es un día especial con muchos temas para analizar. Yo creo que hay muchas noticias, pero sobre todo yo creo que hay hechos políticos trascendentales. Sobre todo ese estrechón de manos que de supuesto vamos a hablar esta noche. Ciro Ramírez, también, que es senador del Partido Centro Democrático, partido de gobierno, partido que ha hecho oposición a este proceso de paz. Senador Ramírez, bienvenido a este espacio. Ya vamos con el senador Ramírez. Quiero comenzar con usted, doctor Camilo, para preguntarle, a 5 años de este acuerdo de paz, con estas fotografías que usted dice deja este día que ha sido histórico, ese estrechón de manos, la cerveza entre Timochenko, que vamos a ir analizando todos esos momentos que dejan esta conmemoración de 5 años. El balance que se hace a 5 años es, ¿se raja o no se raja el gobierno en la implementación del acuerdo de paz? Pues bueno, lo dice el Instituto Kroc y otros análisis que indican que la implementación del acuerdo va muy por debajo de las metas esperadas en algunos puntos. En el tema rural ni siquiera llega al 1% en temas fundamentales. En reforma política también se raja, no pasa del 10%. En lo que tiene que ver con garantías de seguridad tenemos pues el hueco negro de la situación de líderes sociales, masacres de excombatientes. En lo que tiene que ver con las garantías para las víctimas y el sistema judicial, ahí hay un gran avance. Lo mismo que en reincorporación, digamos que el proceso de paz tiene 2 pilares importantes, que son la reincorporación y la justicia transicional, pero que no han dependido del gobierno, sino que uno de la voluntad precisamente de los excombatientes y el otro
de un mandato constitucional. Pero para el gobierno no ha sido importante implementar el acuerdo final, sino que elaboró su propio programa que le llamó La Paz con Legalidad. Por eso el presidente Duque, hoy en su intervención ante la JEP, no habló una sola vez de la palabra acuerdo de paz, solución al conflicto, sino que utilizó la expresión de paz con legalidad, que es un pseudo acuerdo construido después para la gobernabilidad de Duque. Senador. Si hacemos un balance objetivo de la implementación del acuerdo, ya lo ha dicho acá quien me antecede en la palabra, este gobierno no ha mirado el acuerdo de paz, desconociendo que ese acuerdo se estableció con el Estado colombiano en representación de quien ejercía el gobierno en ese momento. Fue una negociación entre la insurgencia y el Estado colombiano representado en su momento por el doctor Juan Manuel Santos. El gran problema que tenemos hoy radica precisamente en que ese acuerdo, que algunos nos atrevemos a decir es un armisticio, fundamentado en un catálogo de promesas que a nuestro juicio podrían generar las condiciones para las transformaciones socioeconómicas y estructurales que el país requiere para poder entrar en la construcción colectiva de una nación que nos cobije absolutamente a todos y que dignifique la vida de las grandes mayorías en este país. Lamentablemente hay quienes se han empecinado en hacer triza hasta ese catálogo de promesas planteado en la mesa de La Habana. Nosotros, los que estábamos alzados en armas, mantenemos la esperanza y la expectativa de poder consolidar un proceso de paz que involucre al conjunto de la sociedad colombiana y no sea visto simple y llanamente como un armisticio o un acuerdo entre las partes contendientes. En ese sentido, hay una deuda, y hay que decirlo autocríticamente, con la sociedad colombiana. El poder involucrar de manera efectiva a esa sociedad para que se pueda consolidar ese sueño de la paz territorial, para que el Estado pueda recobrar para sí el monopolio de las armas. Sí, senador, pero escuchando un poco a Timochenko, que fue en su momento el máximo líder de la guerrilla de las FARC, se va en elogios al presidente Iván Duque, reconociendo la labor del gobierno. ¿Ustedes no ven, digamos, y no acompañan esas declaraciones del señor Timochenko? Hay una realidad que esto suda y que va más allá de cualquier maquillaje. Hay una realidad de 300 excombatientes asesinados, de más de 700 líderes sociales asesinados, y hay una condición en los territorios que desdicen cualquier declaración que pretenda maquillar la situación actual del país. E igualmente hay un informe de la ONU que plantea, igualmente que el Instituto Cross, que plantea cuál es el estado real de la implementación de lo acordado. Entonces, cuando hablamos de un proceso de paz, estamos hablando de la posibilidad de dignificar la vida de las grandes mayorías independientemente de lo que ocurre. Y es un examen que hay que hacer por separado, aunque el acuerdo es indescindible e integral en el tema de la reincorporación de los excombatientes. Que esa es la almendra del asunto de este tema, de esta reincorporación a la vida civil de este proceso de paz. Senador Ramírez. Yo pienso que algo muy importante es reconocer que esas voces que decían que se iban a volver trizas los acuerdos no fueron ciertas. Hay que darle garantías a la base de la guerrillerada, a los que de verdad dejaron las armas, todas las garantías. Pero yo sí quiero decir algo. Aquí mucha gente empezó a decir que el gobierno cumpla, y nunca he oído de esas voces que le pidan a los comunes o a las ex-FARC que cumplan. A ellos no se les ha exigido la verdad, no se les ha exigido que devuelvan los recursos o que digan las rutas del narcotráfico o todas esas cosas que le prometieron a los colombianos y que el centro de todos los acuerdos iba a ser las víctimas. Nunca hemos visto eso. Entonces, aquí hay un parte de tranquilidad, que los acuerdos se han venido respetando, que se cumplió el mandato de los colombianos en mejorar los acuerdos, en corregir. Por eso se presentaron las objeciones a los acuerdos, a la ley estatutaria, para revisar muchos aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que todavía tenemos nuestras críticas y mantendremos nuestra reserva por muchas de las cosas que hay en la Jurisdicción Especial para la Paz.
no equiparar ni igualar la forma de juzgar a los terroristas que a los miembros de la fuerza pública, y muchos otros aspectos que se querían revisar con las objeciones a la ley estatutaria, y por no tener mayorías en el Congreso no lo logramos. Pero sí es bueno que hoy se reconozca que el gobierno ha respetado la ley, ha respetado la Constitución, pero eso no quiere decir que mantengamos nuestro discurso de mejorar, de corregir, porque esa fue la voluntad de Colombia, del país, en el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Doctor Camilo. Bueno, pues yo creo que en realidad, pues si uno mira los detalles punto a punto, pues vemos situaciones muy críticas. Por supuesto que hay elementos centrales de lo acordado que fueron, digamos, empujados en una primera fase, como fue el hacer todo un edificio institucional para la implementación del acuerdo. También lo que tuvo que ver con el estatuto de la oposición, las autorizaciones políticas y la conveniencia de los beneficios políticos para los excombatientes conformados ya en partido político. También hubo un avance en todo lo que fue la institucionalización de la justicia transicional, pero luego la verdad es que puntos fundamentales, incluso de implementación de esos temas, han sido revisados, renegociados, disminuidos en la lógica de precisamente de considerar que el acuerdo es ilegítimo. Tenemos un pronunciamiento hoy del expresidente Álvaro Uribe Vélez que en 20 y pico de puntos repite lo mismo que hace 6 años, no 5, 6. Y entre las cosas que dice es que no hay acuerdo de paz. Comienza por esa idea, que no hay acuerdo de paz, y sigue en la idea de que es ilegítimo. Y eso lleva a cosas como, por ejemplo, en materia de temas tan importantes como el tema de política de drogas y de sustitución concertada de cultivos, que eso se sustituyó por una política de guerra a las drogas y de erradicación forzada. Allí se aplicaron todos los recursos. Podríamos decir que por cada millón para una política de concertación, se aplicaron 100 para una política de guerra a las drogas y de erradicación forzada. Y los resultados están a la vista. Es decir, los resultados además de la inoperancia de la política de erradicación forzada. De modo que allí, por ejemplo, no ha habido un cumplimiento de la ley y de la Constitución, porque como ha dicho la Corte Constitucional, es obligatorio para los gobiernos y para los funcionarios públicos y para la misma sociedad implementar de buena fe el acuerdo de paz. Y ese ha sido el déficit en este periodo. No ha habido una implementación de puntos fundamentales. Por ejemplo, yo participo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el acuerdo y en calidad de designado por la CICIVIC y por las partes que negociaron en La Habana. Y puedo decir que no ha funcionado. Se han hecho reuniones, 6 reuniones con el presidente cuando debieron haber hecho una reunión mensual. A esta altura no se ha aplicado, esa comisión no ha cumplido ninguna de sus funciones, no ha aprobado la política pública, no tiene reglamento. Y eso en contraste con la situación crítica para excombatientes, para líderes sociales, la situación de desplazamientos, la proliferación de grupos, esa idea de desmantelamiento de grupos criminales que atenten contra los líderes y la paz, para lo cual se estableció el punto 3 y el punto 3.4 en el acuerdo, ha quedado en el vacío. Y eso ha sido muy crítico porque ahí tenemos las consecuencias, más de 1.200 líderes asesinados, más de 300 combatientes. Tenemos un desplazamiento forzado que bajó de esas cifras de 400.000 al año de la primera década de este siglo pero a 100.000, pero 100.000 es una cifra pavorosa. 100.000 desplazados por año en Colombia significa que algo anda mal. Es una cifra muy impactante. Y lo estamos viendo en el Chocó y en zonas críticas. Las periferias han sido las más afectadas. ¿Por qué hay desplazamiento? Porque esos territorios están en rifa para no solamente macroproyectos y todo tipo de organizaciones que están disputando y que quieren echar para atrás e impedir la implementación del acuerdo en materia de reforma rural también. En ese aspecto hay varias lecturas que es a donde realmente algunos cuando hacen un ataque al proceso de paz, porque se configuraron 2 visiones diferenciadas. La primera es la paz neoliberal que permitiese
apaciguar ciertos territorios para la implementación efectiva de megaproyectos extractivistas. Esa fue la visión con que muchos llegaron a la mesa. La otra es la visión de consolidar la paz territorial que permita a las comunidades de esos territorios introducirse en el proyecto de nación, ser convocados por primera vez a un proyecto de nación. En tal sentido, por ejemplo, las comunidades étnicas que sufrimos de manera directa, no solamente la última fase de este conflicto, sino el conflicto desde sus raíces históricas del proceso de colonización y posterior marginalidad socioeconómica, porque en este país hay un racismo estructural. Entonces, fíjense, por vez primera, un acuerdo de paz contempla la posibilidad de convertir en sujeto de derecho y en constructores de nación a las comunidades étnicas. Sin embargo, por ejemplo, de ese capítulo prácticamente no hay implementada una coma más allá de los elementos generados para el plan marco de implementación que aportaron esa institucionalidad creada para el acuerdo como fue la YAMPI. Ese es otro lunar que usted le ve, senador Zúñiga, pero yo quiero que volvamos a eso que usted mencionaba hace unos instantes, que más allá de las declaraciones y elogios refiriéndose a lo que le preguntaba del señor Timo León Jiménez, más allá de eso, de esos discursos, es un desconocimiento de lo que está ocurriendo en las periferias. Es decir, ¿qué interpretación le da usted a esos elogios de su jefe, del señor Timochenko, digo jefe en Antiguas FARC, hoy también jefe en partidos comunes, muy ligado al partido? Hay quienes creemos que defender el acuerdo es cerrar los ojos frente a la realidad del país. Y en ese sentido tenemos claras diferencias en la lectura de cuál es la situación actual de la implementación y cuál debe ser el derrotero o la forma de generar espacios para la construcción de paz desde los territorios. Senador Ramírez. Yo quiero decirles algo, y es que Emilio Archila, el alto consejero, hace 2 días, si no estoy mal, o ayer, trinó algo que me parece muy importante, o en un medio de comunicación lo dijo. Miren, en la implementación de los acuerdos vamos en una inversión de alrededor de 11 billones de pesos. Eso es más que una reforma tributaria. Y eso es lo que ha ido a las regiones que siempre, durante décadas, han sido azotadas por la violencia. Por ejemplo, yo voté por el no, pero eso lo destaco, que son recursos de las regalías que van para ciertas zonas que nunca han tenido una inversión tan considerable y que llegará a generar bienes públicos de energía, vías, agua potable, saneamiento básico, proyectos productivos, educación, escuelas, entre muchas otras. Y eso es lo que cuesta la primera línea del metro de Bogotá, que hemos durado 50 años y no hemos sido capaces todavía de invertir. Entonces, son esos temas y esos aspectos que yo quiero destacar en la implementación de los acuerdos, que es lo valioso y que es lo que se debe rescatar de los acuerdos y que ha hecho el gobierno del presidente Duque. Y también, este gobierno es el que ha venido prorrogando esos ingresos que reciben los desmovilizados y que supuestamente, si ustedes recuerdan, era para 2 años. Pues este gobierno es el que ha venido prorrogando y dándole garantías a los que cumplan la ley y la Constitución como cualquier colombiano. Pero también yo pienso que Colombia ha perdido muchas oportunidades, como la del plebiscito y como este momento, que estamos cumpliendo 5 años de la firma de los acuerdos, para ponernos de acuerdo y darle unos correctivos, por ejemplo, a la JEP y a muchos otros aspectos de los acuerdos que podrían unirnos en torno a pasar esta página y buscar cómo acabar la nueva violencia que se ha venido desatando a raíz de lo que nos dejaron, que es un crecimiento desmesurado, desconsiderado con los colombianos de más de 200.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, que lo que está generando es unas nuevas economías ilegales, inseguridad ciudadana, microtráfico y muchas otras consecuencias negativas, que yo pienso que es para lo que Colombia se debe unir en ciertos mínimos para poder corregir los acuerdos. Diré una cosa frente al tema, mire, hay temas que pues hay énfasis del gobierno en su implementación. Uno de ellos, que está señalando el senador Ramírez con mucho argumento, que tiene que ver con los planes territoriales. La inversión que se necesita para cumplir las metas
de transformaciones en los planes de desarrollo con enfoque territorial ha sido estimada en 70 billones de pesos. Y incluso la cifra hoy, el presidente Duque hoy dio otra cifra, no dijo 11, dijo 9. Y tenemos otro informe de la Contraloría y la Procuraduría que hablan de una inversión en este gobierno de 5.4 billones. E incluso hay una glosa de la Contraloría que dice de que de esos 5.4 hay que diferenciar lo que son ya ejecuciones y lo que son programaciones. Pero incluso aceptando la cifra de los 11 billones, podríamos decir que, bueno, eso comparado con 70 billones que eso se necesita para cumplir la meta, a la fecha se estima que por lo menos 30 billones de pesos deberían estar ejecutados. Eso es en cifras, pero no es lo más importante, porque lo importante es con qué concepción se hace la inversión en los territorios. En Colombia hubo una cosa que se llamó el Plan Nacional de Rehabilitación. El Plan Nacional de Rehabilitación invirtió en el doble de municipios que este plan de los PEDED, en 300 y pico de municipios, y el presupuesto, si lo ponemos a precios actuales, fue el triple del actual. Pero ese plan tampoco era un plan suficiente frente a los problemas. El problema es con qué orientación. Y hay un asunto, es que un plan territorial que no entrega 1 metro de tierra, ¿cómo se va a hacer una política rural sin arreglar el problema de la tierra? Camilo, pero parte de la discusión y escuchando en entrevistas pasadas, el senador también estuvo acá con el doctor Archila, es la financiación del acuerdo de paz. Usted entrega una cifra que es astronómica, 70 billones de pesos para hacer realidad el acuerdo de paz. Dice el doctor Archila, dice el gobierno nacional, es que dejaron desfinanciado el país, es que no dejaron la plata, no hubo un poquito aquí de falta de planeación. No, lo que pasa es que aquí hay un asunto que es un sofisma. Es decir, el asunto el problema es cuando a qué se le da prioridad. Entonces resulta que acaba de terminar un conflicto de más de 6 décadas en Colombia y resulta que hay que desarrollar unas políticas urgentes en los territorios. Eso vale plata. Es como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues que no hay que hacer comparaciones tan exageradas, pero el plan Marshall no fue un plan a 15 años, a 20 años para reconstruir Europa. Reconstruir o construir una sociedad que en una porción tan grande ha sido afectada por un conflicto requiere recursos y en prioridad. En cambio aquí, la plata para la paz se consideró como plata al margen. Vamos a buscar la plata para la paz a través... No, es diferente si se dice, mire, la paz es prioridad, el arreglar el problema de los cultivos de uso ilícito es prioridad. Acabar con las causas objetivas. Y entonces a eso se le da un gran esfuerzo. Porque si no, mire, comparemos el presupuesto para la paz con el sobrecosto del presupuesto de defensa y seguridad en Colombia. Ese estudio lo hemos hecho. Nosotros tenemos que hay un sobrecosto de 2.3 puntos del PIB. Sobrecosto es que se está invirtiendo más en defensa de lo que se debería. De lo que se debería invertir. Es decir, hay un sobrecosto que es porque el argumento de que hay guerra. Y resulta que en Colombia ha disminuido el 80% de la conflictividad de la guerra con la dejación de armas de las FARC y sin embargo no hay una afectación del presupuesto de guerra porque se considera de que la guerra sigue y no se quiere tocar, por ejemplo, es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Entonces, y lo mismo podríamos decir frente a otras cosas. Los subsidios presupuestales y tributarios. Sí, doctor Ramírez. No, qué pena. Es que quiero aclarar varios temas. ¿Cómo así que se gasta más en guerra que en implementar los acuerdos de La Habana? Acabo de mencionar solo un aspecto. 11 billones costaría la primera línea del metro, que llevamos 50 años y no lo hemos logrado. Y 11 billones se han invertido en solamente 3 años en un gobierno que se opuso a los acuerdos, pero por obligación de ley, de la Constitución, ha venido implementando y respetando los acuerdos. Cuando uno habla de recursos para el sector de defensa y seguridad nacional, no está hablando de recursos para la guerra. Aquí no estamos en guerra, aquí tenemos unos bandidos narcotraficantes y terroristas que amenazan y asesinan colombianos todos los días.
Y eso no es plata para la guerra, es plata para la defensa. Y yo quiero invitarlos a que vayan a todos los municipios del país y basta con mirar el presupuesto planteado para el 22. Y concejales del país, y verán que todos los alcaldes del país lo primero que piden es más bien fuerza en la Policía Nacional en cada uno de los rincones de las principales ciudades y municipios de Colombia. Es lo que más pide la gente. ¿Por qué? Porque lo que nos dejó los acuerdos es ese crecimiento de cultivos que termina en microtráfico, que tenía en minería ilegal, de lo que se han surtido y de lo que han vivido las bandas criminales, y hoy no permite tener tranquilidad y seguridad en muchas ciudades de Colombia. Por eso creo yo que no se debe llamar plata para la guerra. La seguridad es un valor de la democracia, y hoy, gracias a Dios, tenemos una democracia y libertades. Sin seguridad no hay ni libertades ni democracia. Pero yo le digo un dato nomás. Las reformas tributarias de este gobierno definieron el traslado de más de 20 billones de pesos al sector privado en exenciones tributarias y beneficios y subsidios. Es un criterio, ¿no? Incluso el sector privado, en medio del paro y la renegociación de la reforma tributaria, dijeron que eran capaces de devolver privilegios. Dijeron que, entonces, plata se puede buscar, el asunto es que tiene que haber una decisión política. En la última reforma tributaria, porque no existe una sola de exención. No hay una sola. En términos económicos, cuando se habla de inversión para la paz, hay que ser realistas y mirar con objetividad el presupuesto planteado por el actual gobierno de inversión, tanto en lo que está ejecutoriándose en el 21 como lo que está proyectado para el 22. Y las cifras son claras. Con el concepto de transversalización se está justificando como inversión para la paz lo que son inversiones que en situación normal el gobierno y el Estado debería hacer para equilibrar esa deuda histórica con muchos territorios en este país. Cuando se habló de presupuestos específicos para la paz, se habló de unos lineamientos puntuales, por ejemplo, la reforma rural integral, por ejemplo, la posibilidad y la necesidad del catastro multipropósito, por ejemplo, inversión prioritaria para la periferia. Para esos municipios donde el senador acaba de plantear la necesidad de la presencia del Estado, y cuando los alcaldes piden mayor presencia del Estado, no se están refiriendo única y exclusivamente a la presencia de la fuerza pública, porque precisamente estamos en una espiral inagotable y consecutiva. ¿En qué sentido? En que los niveles de marginalidad económica existentes en esos territorios son los que conllevan y dejan como única opción a muchísima gente el tener que delinquir. Y cuando digo delinquir es llegar a la cadena, al punto más débil de la cadena productiva del negocio del cual se lucra inclusive la banca nacional, y muchísimo de eso que se rasgan las vestiduras hablando de narcotraficantes, cuando estamos en una sociedad donde el Producto Interno Bruto no crece, pero todos los días nace un centro comercial. Magia. La productividad del país no está creciendo, el sector agrario está frustrado, no hay capacidad industrial instalada, seguimos importando hasta alimentos, y nadie sabe cómo es la magia económica de este país. De esa magia económica de narcotráfico vamos a hablar adelante, pero quiero que el doctor Ciro Ramírez, el senador, concluyamos este tema, senador, frente a la financiación del acuerdo de paz, para que pasemos a otros puntos, por favor. Sí, a ver, la financiación del acuerdo de paz, como ustedes lo dicen, se requería más de 70 billones. Nunca se presupuestó que lo hiciera en un solo gobierno. Segundo, en la última reforma tributaria era para reactivar el empleo, la economía, asegurar las finanzas del Estado y ayudar a los más vulnerables. No tiene nada que ver con los acuerdos de La Habana. Y se ganó por parte de los colombianos la matrícula gratis, asegurar los programas sociales, ayudar a incentivar el empleo que muchos colombianos perdieron, y sobre todo de los jóvenes. Con todos los problemas del ICETEX, ayudar y generar muchas facilidades. Además, también ayudar a todas las empresas que resultaron afectadas por los bloqueos. También a todos los morosos de la DIAN y de los impuestos locales, ayudarles a generar alivios.
Quiero aclarar que no existe una sola exención, ni para grandes empresas ni para multinacionales, es una gran mentira. Y lo más importante es que los compromisos que supuestamente estaban para 2 o 3 gobiernos, en este gobierno se han venido adelantando, como el Banco de Tierras o asegurarle los ingresos a la base de la guerrillerada, o también la inversión de los PEDET en diferentes municipios que hoy hacen parte y que siempre han sido azotados por la violencia y que hoy nuevamente muchos de ellos están. Así que quiero aclarar eso porque no se puede dejar ese falso mensaje a la ciudadanía. Sí, ya pasando a otros temas, el senador Zúñiga le decía, la curaduría no solamente es el doctor González, que estamos en esta discusión sobre los 5 años del acuerdo de paz, la curaduría no solamente es al gobierno nacional, sino a la extinta guerrilla de las FARC, porque fue un acuerdo entre partes. A esta altura de la película, de esta novela llamada Proceso de Paz, ¿ustedes en qué porcentaje han cumplido? Porque hay reproches sobre la reparación a las víctimas, sobre la entrega de los bienes, aceptar responsabilidades en la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros consideramos que el eje central del acuerdo es el desarme de las FARC. La contribución en el sistema integral de justicia, reparación y garantías de no repetición ha sido irrestricta y puntual por el conjunto de la organización, y en tal sentido nosotros siempre hemos planteado una necesidad de que ese sistema integral, que es un sistema que debe permitir la reconciliación de la sociedad colombiana y que debe trascender para que por fin en Colombia el debate esté priorizado por encima del combate. Ese fue el pacto. Y para ello se requiere la contribución no solamente de la extinta FAREP, sino del conjunto de las instituciones y entidades que estuvieron involucradas en el conflicto interno. Y es por ello que cuando hablamos de implementación hablamos del desmonte de las causas objetivas que generaron el levantamiento en armas de un sector de la sociedad. En tal sentido, nuestro llamado y nuestra esperanza constante es que podamos iniciar ese recorrido y por fin haya un pacto político en Colombia que permita alejar el uso de las armas de la acción política. Pero ¿no cree usted que hay un rezago, digamos, en materia de reparación, en entregar, decía en su momento el fiscal Néstor Humberto Martínez, que ustedes entregaron en una especie de burla, se lo digo en su momento, como lo dijo el entonces fiscal, ollitas, traperos, boticas y cucharitas a las víctimas? ¿No hay un rezago en esa reparación? Hubo una comisión específica en el seno de las FAREP para la entrega de bienes. En tal sentido, nosotros inclusive estamos planteando una situación muy puntual. Si hay algunas dudas, algunos hallazgos con referencia a bienes de las FARC, para eso están las entidades y las organizaciones pertinentes para hacer las denuncias. Doctor Camilo. Sí, yo creo que de todas maneras sobre estos temas que preocupan a sectores de la opinión, que tienen que ver con si las FARC, una vez desmovilizadas, dejaron cosas sin informar de bienes, es una tarea que corresponde también a la Jurisdicción Especial para la Paz también. Sobre esto hay informaciones que ha entregado la Fiscalía, esa información la ha entregado también a la jurisdicción. Y yo creo que sí, que es justo que la sociedad haga una vigilancia, una inspección sobre eso. Sin embargo, la idea que la repite hoy el expresidente Álvaro Uribe sobre este tema de que la reparación debe ser con cargo a quienes han sido perpetradores, tiene que haber una responsabilidad, por supuesto, en ese tema, pero el Estado tiene que ser el soporte subsidiario. Si no, mire lo que ha pasado con las víctimas, de los 9 millones de víctimas, los que están registrados. En su momento dijeron que iban a haber reparación por parte de los paramilitares desmovilizados. Y por supuesto que están obligados a hacer reparación. Pero el Estado tiene que entrar a garantizar, y el Estado entró a la reparación administrativa de manera insuficiente. Es decir, y por eso no puede dejarse la reparación simplemente en manos de responsables de victimizaciones, sino que la sociedad del Estado debe asumir unas... Y además la reparación más importante, ¿cuál es la reparación más importante para el campesinado colombiano y la población rural? La reparación más importante es la reforma rural y la reforma agraria. Esa es la reparación más importante. Está prevista la entrega de 3 millones de hectáreas en forma material. Se han entregado 3.000 a los campesinos y hay un saneamiento de resguardos que viene de atrás de cerca de 280.000 hectáreas. En el Chocó, la mayoría, y los otros, creo que en Antioquia, pero que vienen de atrás.
3.000 hectáreas, eso no es reparación. Entonces no puede alegarse que porque las FARC no han entregado lingotes de oro que supuestamente tienen enterrados en alguna parte, entonces por eso no se ha hecho la reforma rural y no hay entrega de tierras. No se puede condicionar esa gran reparación social a esperar las investigaciones y el pronunciamiento de la JEP para que en el acto judicial, frente a los casos, diga, y esto es lo que corresponde a reparación. Yo creo que debe haber una obligación del Estado. La reparación fundamental son transformaciones sustantivas de la sociedad, porque es que lo que se ha dañado, lo que ha dañado el conflicto no ha sido responsabilidad solo de las FARC, tenemos que decirlo así, ¿no? Quienes hemos sido críticos toda la vida de políticas de las FARC, podemos decir hoy que le corresponde a la sociedad y que si se trata de responsables, no podemos negar la responsabilidad de agentes del Estado, la responsabilidad del paramilitarismo, la responsabilidad de empresarios. Aquí ha habido, el senador Ramírez no le gusta el término de guerra, pero ha habido una situación en la cual unos sectores del poder, del régimen, como decía Álvaro Gómez Hurtado, se comprometieron en reproducir un sistema y en reproducir los intereses y en acaparar tierras y recursos con la violencia. Eso no es un asunto que vamos a decir ahora, entonces no, que paguen las FARC lo que ha pasado en este país. Que paguen las FARC, las ESFARC y que paguen todos los que sean, pero que se asuma la responsabilidad central del Estado y que también se reconozca en esto que aquí ha habido una responsabilidad en dónde están las tierras, de qué lado está el acaparamiento de tierras que se ha dado en este país, dónde están los más de 10 millones de tierras desposeídas durante estos años de conflictividades rurales en nuestro país. Las deudas históricas a la luz de estos 5 años del conflicto armado, de estos 5 años del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Estamos en Zona Franca, los dejamos en este breve break de acuerdos comerciales con las declaraciones de Timoleón Jiménez. Rodrigo Londoño, allí en la Jurisdicción Especial para la Paz, pidiendo perdón a las víctimas. Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de los 5 años del acuerdo de paz. Senador Ramírez, antes del break, lo dejé en punta, estábamos hablando de las FARC, de la reparación a las víctimas. Sí, yo lo que estaba diciendo, quiero aclarar. Me parece importante que en materia de reparación no hemos tenido esa promesa que hicieron cuando se desmovilizaron. Hay una cifra, creo que se dio hace unos meses, que creo que nos ha entregado sino solamente el 0.8 de los recursos que prometieron en el momento de los acuerdos. Me parece que eso debe ser lo primordial, que vaya para las víctimas. Y aquí yo sí tengo que decirles que no pueden decir que ahora no tienen recursos o que los recursos fueron para otro lado, no existen, o que ya no tienen, porque pues eso nadie se los va a creer. Y como dicen, el punto central de los acuerdos eran las víctimas, pues precisamente que sean las víctimas en materia de reparación. Y segundo, la verdad, lamentable que hoy, justo que estamos cumpliendo 5 años de la firma de los acuerdos, el señor Granda le diga a todos los colombianos que los secuestrados trabajaban por aburrimiento y no porque les tocara. Esos son temas que no le hacen bien al futuro de Colombia, no le hacen bien al país, no le hacen bien para que los colombianos sanemos después de toda la violencia que han sido víctimas, sobre todo muchos que han sido secuestrados o familias asesinadas, municipios masacrados. Yo pienso que eso no le hace bien. Y yo pienso que si ustedes le quieren cumplir a Colombia, es lo más importante de reconocer, de reparar, de pedir perdón, de devolver las rutas del narcotráfico, los recursos, los jóvenes, reconocer que lo que hicieron estaba mal. Pues senador Ciro, yo quiero ponerle, estábamos hablando de momentos, de fotografías que dejan estos 5 años del acuerdo de paz, allí en la JEP, esa conmemoración. El presidente Iván Duque hoy por fin se encuentra con su antecesor, el presidente Juan Manuel Santos. La fotografía es esta y quiero la lectura suya del partido de gobierno, ustedes que
habían dicho en muchas oportunidades que iban a hacer trizas, que no querían ningún tipo de vínculo y cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos. Yo estoy de acuerdo que la posición del Centro Democrático, o por lo menos del presidente Duque en campaña, era decir, no es para hacerlo trizas, pero tampoco es para risas. Ustedes recordarán que lo dijo en muchos foros de debate a la presidencia. Y precisamente tampoco para risas, como lo que dijo Gran, o como lo que dijo la senadora Sandra Ramírez, si ustedes recordarán, o lo que decía Timochenko, es que ellos se habían enterado a lo último, que habían menores en las filas de las FARC. Yo creo que eso no le hace bien. Y creo que este saludo con el expresidente Santos, pues más que protocolario y diplomático, creo que es un mensaje que aquí, por encima de las diferencias políticas, está el país. Y la seriedad con la que el presidente Duque le ha dicho a los colombianos que se cumplen las cosas que se tienen que cumplir y que se deberían cambiar las cosas que se deberían cambiar. Porque no es posible que sigamos viendo la Jurisdicción Especial para la Paz todavía con una secretaria ejecutiva que está imputada de cargos como Marta Lucía Zamora, o que hayan dejado escapar a Santrich, o que todavía tengamos a varios jefes de las ex-FARC como Gentil Duarte, como Iván Márquez, como Romaña y muchos otros todavía gerenciando el cartel de narcotráfico más grande del mundo y las disidencias. Entonces yo pienso que son temas que hay que mirar, que hay que revisar y que hoy, que está cumpliendo 50 años la firma de los acuerdos, poder unir a todo Colombia en torno a mejorar y corregir estos acuerdos de La Habana. Sí, doctor Camilo, su lectura sobre esa foto, que es un estrechón de manos por lo menos diciente, entre otras cosas porque el presidente Duque aplaude al expresidente Juan Manuel Santos una vez termine el discurso allí en la JEP. Sí, bueno, yo creo que hay una parte que podríamos decir protocolaria en estos saludos, pero la puesta en escena de conjunto del evento donde se da ese saludo sí tiene una significación, independientemente de las intenciones del presidente Duque. Allí sí hay un acto en el cual el país lo que dice es, bueno, como que hay alguna posibilidad de que el acuerdo de paz no se estanque y que hay algún acomodo. Y en realidad, miren lo que pasó. ¿En dónde estaba el presidente Duque? Estaba sentado en la JEP. Y él hizo el intento de frenar la JEP. Trató de postergar y de glosar y de hacer una serie de objeciones a la ley estatutaria. Demoró la regularización del funcionamiento de la JEP. Y en un momento determinado, la situación le dijo que tenía que soltar esa querella y tenía que dejar funcionar a la JEP. Es decir, ahí hay acomodos que tienen que ver con la variación de instituciones. La JEP ha sido respaldada nacional e internacionalmente. De hecho, esa fotografía, doctor Camilo, tiene además mucha simbología, porque recuerde usted que en la visita de la Corte Penal Internacional dijo el magistrado Cifuentes la molestia que expresó al presidente por no mencionar a la JEP en el discurso, diciendo que la JEP no existía para el gobierno Duque. Pero mire que todo esto tiene un simbolismo más allá del apretón de manos que se dan. Yo creo que en ese simbolismo el tema de la JEP es muy importante. No, allí hubo un rifirrafe alrededor de lo de la JEP entre el discurso del presidente de la JEP, que dijo el gobierno se hizo un compromiso ante la comunidad internacional de respetar a la jurisdicción. Hubo un gesto de reconocimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional y el presidente trató de disolverlo mencionando a la justicia ordinaria y mencionando otras formas de ejercicio de justicia para colocar a la JEP en capítulo diminuto. Yo creo que ese es un tema, y yo quisiera decirle una cosa adicional. Ese apretón de manos yo creo que no puede ser interpretado con que ya el presidente Duque se montó en el tren del acuerdo de paz. Yo en eso no soy tan optimista como la frase irónica o optimista. ¿Sabe que no fue irónica? Porque el expresidente Santos dice que sí fue real ese elogio, diciendo que Duque se había convertido en el principal promotor del acuerdo de paz. Sí, hay una ambigüedad. Y la verdad que en la expresión gestual que tuvo no fue irónica, pero en la manera como se ha construido ese relato sí hay algo de ironía. Pero me parece a mí que es demasiado optimista, es decir, que ya se pasó de la paz con legalidad
al acuerdo integral suscrito como acuerdo final. Es decir, yo creo que allí el presidente está sometido, además de sus propias convicciones, a presiones muy fuertes. Es que le ha tocado, como dicen muchos, al presidente Iván Duque bailar con la más fea entre el cumplimiento del debate, del acuerdo de paz y el cumplimiento a las promesas de campaña. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del acuerdo de paz. Vamos a hacer una última pausa, no se mueva, ya regresamos, que vamos a analizar la fotografía, también la pola entre Santos y Timochenko. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando del proceso de paz de las FARC y el Estado colombiano. Una de esas fotografías, momentos que deja esta conmemoración de los 5 años es justamente esta, entre el expresidente Juan Manuel Santos y quien fuera el máximo jefe de la guerrilla de las FARC, alias Timochenko. Senador Zúñiga, su lectura sobre esta, ¿cuántos grados tiene esta cerveza, la trocha? Por lo menos 5 grados. Por lo menos 5 grados. ¿Y la lectura de ustedes sobre esa fotografía? No me tomaría una cerveza, encendería una vela como símbolo de luz que ilumine el camino de construcción de paz en este país, que nos permita superar este claroscuro en que estamos hoy y que conlleve a la construcción de paz territorial y, reitero, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad colombiana. Un camino largo hablando en materia de implementación del acuerdo, doctor Ciro. Decía hace unos instantes, y quisiera saber si usted de pronto lo comparte, que al presidente Duque, presidente del centro, elegido por el Centro Democrático, le tocó bailar con la más fea, quedó en esa encrucijada entre cumplir y no cumplir el acuerdo de paz, que está sometido al bloque de constitucionalidad, entre otras cosas. No, María Camila, yo pienso que no era tan bailar con la más fea, era muy simple. Dijo: yo quiero un acuerdo que tampoco es por verlo tristes, pero tampoco está para risas. Él presentó las objeciones cumpliéndole a los colombianos ese mandato del que ganó. No tuvimos las mayorías y lo que yo digo es que hay ciertas cosas para rescatar y hay ciertas cosas para corregir. No, nunca nos han permitido corregir. Eso le ha faltado a este país, grandeza para unirnos y pasar esta página. No han permitido corregir los problemas que ha generado la Jurisdicción Especial para la Paz. No han permitido corregir muchos de los acuerdos de La Habana, que lo que han permitido es más inseguridad y más violencia. Entonces yo lo que digo es, el presidente Duque cumplió, ahora esperamos que el país pueda generarle espacios para unirnos y pasar esta página nefasta de la violencia. Doctor Camilo. Sí, yo quiero decir que el argumento de que un gobierno diga, o un gobernante diga que hay que mejorar o hay que cambiar una norma constitucional o legal, no quiere decir que no esté obligado a cumplirla mientras la cambia. Yo creo que hay una manera de interpretar la ley supremamente rara, y es: yo no cumplo la ley si la interpreto de otra manera. Eso no puede ser, como lo que tiene que ver con el pronunciamiento del juez, que le dice al presidente una alerta en relación a la incorporación de una negación de la ley de garantías en un acto legislativo, en una ley. Entonces, yo creo que, sin embargo, lo que es fundamental es que en lo que resta de este gobierno hay asuntos que son urgentes. Yo creo que uno es la seguridad y el tema de contener todos estos asesinatos de excombatientes, de líderes, de masacres, incluso en las zonas de los planes territoriales es donde se ha disparado de mayor medida la tasa de homicidios de este año comparado con el año anterior. Allá hay un tema que es la vida y que debe merecer un esfuerzo adicional. La adopción de una política es fundamental en ese terreno. Creo que ese es un tema. Lo segundo, yo creo que hay que corregir esto de que el presupuesto general de la Nación ha disminuido las partidas para las entidades que tienen competencia en la cuestión rural. La ejecución de los planes de sustitución de cultivos ha tenido una falencia, una disminución en el 69% en sus presupuestos. Entonces, es decir, todo eso yo creo que tiene que corregirse, que tiene que fortalecerse el punto rural. Por ejemplo, un asunto que requiere una decisión administrativa, que es autorizar las zonas de reserva campesina que están en trámite. Muchos temas que hay allí. Y el último que no quiero dejar de mencionar tiene que ver con el capítulo étnico. El capítulo étnico
que es importantísimo. Estamos hablando de un conjunto de la población colombiana que ha sido especialmente azotada en medio de las confrontaciones y la exclusión. Algo muy cortico, senador, antes de irnos, ya se nos agota el tiempo. ¿Usted está en el bloque de no reconocer la esclavitud como trabajo, como una manera de forzar a los secuestrados? Porque cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de una condición específica de sometimiento del ser humano y de quebrantar su voluntad e imponerle cosas. Ese es un tema del que vamos seguramente a hablar acá en Zona Franca, porque es un tema que va a ser materia de debate en lo último que queda de este 2021. Llegamos lastimosamente al final de Zona Franca. Estuvieron esta noche con nosotros el senador del Partido Comunes, Israel Zúñiga, también el senador del Partido Centro Democrático, Ciro Ramírez, y el profesor Camilo González Pozo. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final lastimosamente. No se pierdan a continuación el primer capítulo del programa Impacto Económico, dirigido por Mauricio Reina. Feliz resto de noche para ustedes. Gracias por la compañía.